todas las piernas que puedan. Bien, cuando hablamos de corazón, hablamos de un sistema que se llama sistema cardiovascular, cual en este caso el órgano central es el corazón, que cumple la función de una bomba, que significa encargada de bombear sangre. La función del corazón es recibir sangre y expulsar la sangre mediante dos circuitos, un circuito derecho y un circuito izquierdo. Ambos circuitos tienen dos cavidades, una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Entonces, el lado derecho, hablamos de un sistema que trabaja a baja presión. El lado derecho recibe, a través de la aurícula derecha, va a recibir toda la sangre del organismo. Toda. ¿Qué significa? Toda la sangre que circuló por el cerebro, por los riñones, por los pies, van a terminar en la aurícula derecha a través de dos grandes venas. La vena cava superior, arriba, y aquí abajo estaría la vena cava inferior. Esa sangre es una sangre parcialmente oxigenada. Ojo, no existe en el organismo una sangre desoxigenada. Toda la sangre tiene una cierta cantidad de oxígeno. La diferencia entre la sangre venosa y la sangre arterial es el porcentaje de saturación. La sangre arterial tiene una saturación cercana al 100% y la sangre venosa varía entre 40 a 60% de presión de oxígeno. Conclusión, no existe sangre desoxigenada. Repito. Entonces, en la sangre venosa que llega por las venas cavas, termina en la aurícula derecha. De la aurícula derecha, la sangre pasa al ventrículo derecho y durante el bombeo cardíaco que se llama sístole cardíaca, la sangre es expulsada a través de esta arteria, como ven aquí, una arteria grande, que se llama arteria pulmonar. ¿Y por qué se llama pulmonar? Porque va a los pulmones. Esa arteria va a los pulmones, lleva la sangre que es poco oxigenada para volver a reoxigenar al 100% de esa sangre. Este circuito se llama circulación menor. Entonces, la circulación menor inicia en la aurícula derecha, recibiendo la sangre de las venas cavas, pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho bombea la sangre a través de la arteria pulmonar a los pulmones. Entonces, la aurícula recibe sangre, el ventrículo expulsa la sangre. En el lado derecho, la aurícula derecha recibe la sangre por las venas cavas y el ventrículo expulsa la sangre por la arteria pulmonar. Esa sangre que va al pulmón se oxigena, se vuelve a cargar 100% de oxígeno, vuelve al corazón. Vuelve al corazón, en este caso viene a la aurícula izquierda, por unas venas llamadas venas pulmonares. Y te van a decir, pero ¿cómo va a ser venas si trae sangre oxigenada? Pues bien, la nomenclatura de arteria o vena no es por el tipo de sangre que lleva, es por la estructura de la pared. Si ustedes recordarán, esta arteria que se llama arteria pulmonar lleva la sangre del ventrículo derecho, que es una sangre poco oxigenada. Y se llama arteria por su estructura, no por el tipo de sangre que lleva. La sangre que viene de los pulmones, viene una sangre oxigenada al 100%, llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y durante la sístole cardíaca, sístole se llama la contracción del corazón. Cuando el corazón está relajado se llama diástole. Al bombear la sangre,
la sangre sale del ventrículo izquierdo por esta arteria que se llama arteria aorta, que es la arteria más grande, obviamente más importante del organismo. Sale y de ahí la sangre se va a distribuir a todo el organismo. Esta circulación se va a conocer como circulación mayor. ¿Por qué? Porque se encarga de bombear sangre a todo el organismo. En el lado derecho trabaja a baja presión, en el lado izquierdo va a trabajar a alta presión. Porque claro, el lado derecho bombea la sangre al pulmón que está acá al lado. El lado izquierdo tiene que bombear la sangre y esa sangre tiene que llegar hasta la punta de los dedos del pie. Entonces tiene que enviar a mayor presión. El corazón entonces es una bomba, está compuesta por 4 cavidades, 2 aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda y 2 ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. A las aurículas también le llamamos atrio. Vamos a tocar ese nombre. En promedio, el corazón tiene un ciclo cardíaco. ¿Y qué es el ciclo cardíaco? Es el trabajo del corazón, que consiste en 2 ritmos, sístole y diástole. En la sístole el corazón se contrae y bombea la sangre. En la diástole el corazón se relaja y recibe a la sangre. Entonces, un ciclo está compuesto por sístole y diástole. ¿Cuántas veces por minuto hace eso el corazón? En promedio entre 70 a 100, que sería la cantidad de latidos por minuto. Entonces, la cantidad de latidos por minuto normal es entre 70 a 100, que sería también conocido como frecuencia cardíaca. Por encima de 100 hablamos de un aumento de la frecuencia cardíaca y se conoce como taquicardia. Muy bien. Y por debajo de 60, bradicardia. Excelente. Que es cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 70. Acá hay un pequeño video que me encantó, que es justamente para empezar la clase, para entender bien. Entonces, el corazón, tengo la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La aurícula derecha recibe la sangre de ambas venas, cava superior, cava inferior, y le bombea la sangre al ventrículo derecho. El ventrículo derecho lleva la sangre al pulmón y vuelve a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Entonces, la sangre llega a la aurícula derecha, es expulsada hacia el ventrículo derecho durante la sístole ventricular. Esa sangre va a los pulmones, se carga de oxígeno y regresa al corazón, a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Pasa al ventrículo izquierdo y de ahí se bombea a todo el organismo. Esto es el trabajo cardíaco, resumido. Ahora, claramente la anatomía es mucho más que eso, entonces vamos a empezar a separar y a estudiar parte por parte. Entonces, estructuralmente el corazón tiene 3 capas, que de afuera hacia adentro es el epicardio, que es una capa de tejido más fibroso, no es contráctil. Luego tengo el miocardio, que es el músculo cardíaco, que ya estudiamos nosotros su estructura. Y por dentro voy a tener un revestimiento que es un epitelio, ustedes ya saben por histología que es un epitelio, y en este caso se llama endocardio. Entonces, el corazón, de afuera para adentro, tengo epicardio, miocardio y endocardio. El corazón se localiza en el centro del mediastino, especialmente en el mediastino medio. ¿Se acuerdan de la división del mediastino? Entonces, está en el mediastino inferior y en el mediastino medio. El corazón no está suelto, él está envuelto por una membrana que se llama pericardio, que es fundamental para la fisiología cardíaca. ¿Por qué? Porque el pericardio va a contener al corazón y va a permitir que él pueda trabajar de manera rítmica y sincrónica. ¿Por qué? Porque el pericardio mantiene al corazón en su lugar. O si no, el corazón iba a estar suelto en el mediastino. A los lados va a estar
pleura, ya sabemos eso. Adelante va a estar, en este caso, el esternón y los cartílagos costales. Significa que el corazón está accesible solamente a través del esternón. Atrás va a estar relacionado con la aorta y con un órgano que se llama esófago, que es parte del tubo digestivo. Entonces, el corazón está ubicado en el mediastino medio y se proyecta entre las vértebras número 4 y número 8, que también se conocen como vértebras cardíacas. ¿Y por qué se le llama vértebras cardíacas? Porque estas vértebras están en relación al corazón, solamente por eso. Entonces, ¿cuáles son las vértebras cardíacas? Las vértebras 4 al 8, que es donde se proyecta el corazón en este caso. Eso es topografía. En este caso estamos fijando dónde está el corazón. Muy bien, ¿cómo el corazón se mantiene en su lugar? Principalmente por los grandes vasos, que son la vena cava, la aorta, y por el pericardio. El pericardio fija al corazón, de caso al diafragma principalmente, y luego vamos a ver que a través de unos ligamentos también lo fija el esternón, y eso permite que el corazón se mantenga siempre en su mismo lugar. Es muy importante que el corazón se mantenga siempre en su mismo lugar, porque de eso va a depender un trabajo cardíaco adecuado. Normalmente, la descarga eléctrica, porque el corazón trabaja a través de una descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica tiene un origen, que es en la aurícula derecha, y recorre el corazón hasta la punta que corresponde con el ventrículo izquierdo. Entonces, esa dirección que tiene la descarga eléctrica se llama eje eléctrico del corazón. Que cuando estudian fisiología van a estudiar el electrocardiograma, que normalmente suele ser el terror de los estudiantes, pero no es para tenerle miedo. Poderia só repetir essa última parte? Sí. Ele vai dirigir à direita e vai para... La descarga eléctrica inicia en la aurícula derecha y viaja hasta la punta del corazón que se corresponde con el ventrículo izquierdo. Eso se llama eje eléctrico. Significa que la descarga eléctrica, si yo trazo una línea, la descarga eléctrica viene en esta dirección. Viene de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, que también se corresponde con la dirección que tiene el corazón en condiciones, vamos a decirle, habituales. Porque existen algunas situaciones donde el corazón puede estar localizado hacia la derecha, y eso se llama dextrocardia, que no necesariamente es una enfermedad, es una malformación, pero no necesariamente implica una patología cardíaca. Hay pacientes que viven normal su vida teniendo el corazón hacia la derecha. Muy bien, el corazón se le puede estudiar como una forma de una pirámide. En este caso, si es una pirámide, tiene que tener una base y caras. ¿Okay? Si es una pirámide, va a tener 4 caras. Una base que se corresponde con la base de los grandes vasos. Esto sería la base. Si yo dibujo la pirámide, aquí estaría mi base. Y el vértice se correspondería con la punta del corazón. Entonces, esta sería la forma de mi pirámide. El vértice se corresponde con la punta del corazón, que en estructura se corresponde con el ventrículo izquierdo. Entonces, el eje del corazón va de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque la punta del corazón está más anterior que la base del corazón. Eso es una disposición anatómica del corazón dentro de la cavidad pericárdica, que es su disposición normal. Entonces, el corazón, su eje viene de atrás hacia adelante, porque la base es más posterior que el vértice. De arriba a abajo y de derecha a izquierda, que casualmente también se corresponde con el eje eléctrico del corazón.
en algunas patologías el eje eléctrico puede variar, pero no necesariamente implica que varíe la forma del corazón. Es una afectación fisiológica nada más. Pero en condiciones normales, el eje anatómico del corazón coincide con el eje eléctrico del corazón. Que significa que la descarga eléctrica recorre el corazón en la misma dirección que el corazón se encuentra. Esto ocurre justamente respetando la fisiología cardíaca normal. Muy bien, entonces, el corazón está activo durante toda la vida, solamente deja de estar inactivo en un momento de la vida. ¿En qué momento? En la muerte, exactamente. Solamente cuando uno fallece, el corazón deja de trabajar. Por ende, el corazón exige un sustrato energético muy alto. Significa que él ocupa gran parte del metabolismo del cuerpo. ¿Por qué? Porque está constantemente en trabajo. Él no para ningún momento. Por tener una cantidad grande de sangre, al corte, el corazón tiene un color rojo oscuro. ¿Alguien ya comió corazón de vaca acá? Vieron que es rojo el corazón de vaca. El corazón vivo, el ser humano tiene el mismo color. Cuando ustedes vean en la morgue, ya lo van a ver un color grisáceo. Alguna vez en su vida, si participan en una cirugía cardíaca o vean un trauma cardíaco y el corazón esté expuesto, van a ver que el corazón tiene un color rojo intenso, que es por la cantidad de sangre que le llega a él. El corazón del hombre es un poquito más grande que el de la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un mayor metabolismo, entonces exige mayor cantidad de sangre diariamente. Obviamente, esto se puede invertir. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la actividad cardíaca. No va a ser lo mismo el corazón de un atleta que el corazón de un estudiante de medicina del primer año que está todos los días sentado estudiando. ¿Por qué? Porque cuanto más yo exija del corazón, más él va a responder. Y eso se corresponde con una ley que ya había dicho yo, que se llama ley de todo o nada. Significa que el corazón siempre va a responder de acuerdo a lo que se le exija, en condiciones normales. Cuando el corazón deja de responder a lo que se le exige, entra en algo que se llama insuficiencia cardíaca, una enfermedad grave y mortal. ¿Por qué? Porque el corazón ya no bombea toda la sangre que le llega. Puede pesar de 200 a 250 gramos, vacío obviamente, constantemente está lleno de sangre. Las aurículas en volumen son más pequeñas y tienen las paredes más delgadas. Los ventrículos van a tener las paredes más gruesas. ¿Por qué? Porque ellas van a trabajar a mayor presión. Pregunto, entonces, ¿cuál de los ventrículos va a tener la pared más gruesa? ¿La derecha o la izquierda? Muy bien, la izquierda porque va a trabajar a mayor presión. Y eso también implica que en los pacientes hipertensos, que son aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, es normal encontrar un ventrículo izquierdo mucho más grueso de lo normal. ¿Por qué? Porque obviamente su trabajo hace un esfuerzo más grande para poder compensar la presión alta. Cuando el corazón deja de compensar, ahí entra en insuficiencia cardíaca. El corazón empieza a aumentar de tamaño intentando suplir la falta de fuerza y eso se llama cardiomegalia. Y el paciente puede caer en muerte por culpa de eso. Entonces, esto es un corte de qué tipo? Un corte transversal. Un corte transversal. Va a depende mucho de la causa de base. Normalmente, todo paciente con insuficiencia cardíaca menor de 60, si no tiene una contraindicación, es candidato a cirugía. Menos de 60, eso es para uno. Entonces, aparte de eso, ¿cuál es una contraindicación? Por ejemplo, pacientes con cáncer terminal o pacientes con alguna enfermedad autoinmune, que obviamente ya de por sí está deteriorando el sistema inmunitario. Por ahí va, pero normalmente, aparte de eso, no hay otra contraindicación más que la edad.
Exactamente, se le da prioridad siempre a los pacientes con cardiopatía congénita. Por que o pessoal que tem doença de Chagas, o coração e alguns outros órgãos crescem? Perdón. Se desarrolla en el adulto y está asociado a un parásito que se llama trypanosoma, que tiene un vector que es un insecto que se llama vinchuca. En portugués creo que se llama abeja. Muy bien. Que normalmente se ve en las zonas rurales, las típicas casas de barro. Bien. Entonces, en un corte transversal, el ventrículo derecho tiene la pared más delgada y el ventrículo izquierdo tiene la pared más gruesa. Eso responde a que el ventrículo izquierdo trabaja a mayor presión. Entonces requiere mayor fuerza para expulsar toda la sangre. ¿Cómo es el corazón visto desde afuera? Entonces, el corazón tiene 4 caras. Una cara anterior, que también se puede llamar esternocostal, que significa que está en relación con el esternón y con los cartílagos costales. Una cara inferior, que también se conoce como cara diafragmática, que es la cara que reposa sobre el diafragma. Una cara pulmonar que mira a la izquierda, al pulmón izquierdo, y una cara pulmonar que mira al pulmón derecho. Entonces, 4 caras, 3 bordes que van a dividir a las caras, derecho, superior e izquierdo, una base que se corresponde con los grandes vasos y el vértice llamado ápex cardíaco, que normalmente se corresponde con el quinto espacio intercostal, lado izquierdo, ¿okay? En situaciones normales. Claro, si el corazón es más grande, eso se puede desplazar. Entonces, tengo una cara inferior, una cara anterior, una cara izquierda y una cara derecha. Aparte de eso, tengo una base y un vértice. Entonces, esta es la forma de lo que sería el corazón, una pirámide de 4 lados. Entonces, esta es la cara anterior que mira hacia el esternón y las costillas. En la cara anterior tengo principalmente al ventrículo derecho. En la cara inferior voy a tener principalmente al ventrículo izquierdo. En la cara pulmonar voy a tener principalmente en el lado derecho a la aurícula derecha y en el lado izquierdo a la aurícula izquierda. Esta es la aurícula izquierda y esta es la aurícula derecha. Entonces, en la cara pulmonar derecha tengo principalmente a la aurícula derecha y en la cara pulmonar izquierda a la aurícula izquierda. Estas son preguntas topográficas para el examen. Muy bien, ahora un recordatorio otra vez. Entonces tengo una cara inferior que se llama cara diafragmática. Voy a tener una cara anterior que también se llama esternocostal, una cara pulmonar izquierda, voy a tener principalmente a la aurícula izquierda, y más arriba tendría a la cara pulmonar derecha que se correspondería con la aurícula derecha. Y los 3 bordes, un borde derecho o inferior, un borde superior y un borde izquierdo. 3 bordes separan 4 caras. Muy bien, el corazón está marcado por 2 grandes surcos. Un surco que divide a las aurículas de los ventrículos y se llama surco coronario. En el surco coronario, detalle, van a nacer las arterias coronarias. ¿Y quiénes son las arterias coronarias? Las arterias que nutren al corazón. Las arterias coronarias son 2, una izquierda y una derecha. Ambas arterias son las que van a nutrir al corazón. Entonces, esas arterias tienen origen en el surco coronario. Y luego voy a tener un surco que va a dividir a los ventrículos y se llama surco interventricular. Voy a tener un surco interventricular anterior y un surco interventricular posterior que va a dividir a los ventrículos derecho e izquierdo.
y normalmente está recorrida por una arteria que se llama arteria interventricular, que es rama ya de la coronaria. No hay mucho secreto ahí. Las arterias coronarias nacen en el surco coronario. Los surcos interventriculares están recorridos por las arterias interventriculares, anterior y posterior. Entonces, en los surcos hay arterias. Muy bien, en la cara anterior o esternocostal, que va a estar dividida por el surco coronario, estaría aquí el surco coronario, divide en un sector auricular, que se corresponde con la aurícula derecha, y un sector ventricular, que se corresponde con el ventrículo derecho. En la cara anterior o esternocostal va a estar en íntima relación con el esternón. Por eso, cuando un paciente cae en parada cardíaca, se hace lo que se llama el masaje cardíaco, que es comprimir al esternón. ¿Por qué? Porque por debajo del esternón ya está el corazón. Entonces es como masajear directamente al corazón. Entre ambos, entre la aurícula y el ventrículo derecho, tengo el surco coronario, que en el lado derecho nace la arteria coronaria derecha.